Por favor, para iniciar la predicación, quiero que me acompañen con una oración. Amén. Dios Todopoderoso, muy buenos días. Padre, te queremos agradecer primero por tu misericordia al darnos hoy la vida, Dios. Darnos la salud para estar aquí, darnos el corazón para querer escuchar de tu palabra, mi Padre. Padre, porque a veces tenemos un corazón tan duro, mi Señor, de aceptar lo que tú nos quieres mostrar a través de ella. Gracias por ablandarnos ese corazón, Dios. Te suplicamos humildemente para que hoy me utilices, Señor. Tú sabes que soy un hombre con muchas necesidades, con muchas falencias delante de ti, que te busco, Padre, que quiero hacer tu voluntad. Amén. Pero realmente tu palabra es demasiado desafiante, Dios. Utilízame, Padre, en este momento también para desafiar a los presentes, Padre, para... Señor, tú sabes la misión que nos has encomendado de ir a anunciar tu mensaje, que realmente es algo que tristemente hoy no está en los planes de la mayoría, Señor. Entonces, utiliza hoy tu palabra para desafiarnos, para confrontarnos, Dios. Padre, para realmente también hasta arrepentirnos de a veces ser tan egoístas y solamente pensar en nuestros planes, Dios, al saber que tú realmente quieres, nos exiges que anunciemos tu palabra. Dios, también te queremos pedir por las situaciones que están pasando con hermanos y afuera de Antioquia. Dios, te pedimos por la salud de Ana, Padre, para que la ayudes tanto, a nuevamente mejorarse, que sus plaquetas se estabilicen, Dios. Dale tanta fuerza, Padre, dale tanta fe. Es tan difícil, mi Señor, pensar que constantemente se tenga que estar en un hospital, mi Señor, sin realmente saber qué es lo que pasa. Ayúdala tanto, Señor, a confiar en ti. Padre, dale fuerzas, que ella pueda aprender a cómo depositar toda su tranquilidad Padre, en tu palabra, en buscarte, Dios. Padre, también te pedimos, mi Señor, por el atentado de ayer, mi Señor, hacia los policías en Barranquilla, y las personas que también están heridas. Padre, por favor, te pedimos por las familias de esas personas para que los consuele, Dios, les dé mucha fortaleza. Padre, que eso no se quede en un sentimiento de venganza, de ira, mi Señor, sino realmente en un sentimiento de tener compasión por estas otras personas, mi Dios, porque son realmente personas que no te conocen a ti. Padre, cuida tanto al resto de personas heridas y que esto termine, mi Señor, en las personas realmente volviéndose a ti, porque tú eres el único que puede quitar esos malos deseos de nuestro corazón. Así es. Gracias por este tiempo, te agradecemos, te amamos, te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les digo que queda poco tiempo. Normalmente yo traigo 3 hojitas para la predicación y van a ser 5 hojitas. Entonces, pues cualquier excusa o cualquier reclamo se lo hacen a Orlando, que me ayudó dándome este pasaje que realmente es bien larguito. Entonces, los quiero invitar a que vayamos a Lucas capítulo 10. Recordemos que seguimos trabajando, seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Hoy nos corresponde iniciar con el capítulo 10. Y si te interesa conocer los anteriores capítulos, ahí que está la cámara, te invitamos a que nos visites en nuestra página web. No, es que para entender la prédica de hoy es necesario también entender lo que predicó, por ejemplo, Julián, lo que predicó Carlos Barros. Entonces sí van a necesitar esa ayudita luego. Bueno, para comenzar quiero introducirlos. Entonces, en un mundo donde lo que se busca y se predica es la comodidad y el bienestar propio, el llamado de Jesús es a anunciar el mensaje como corderos en medio de lobos, recordando que el que rechaza al mensajero es como si rechazara a Dios mismo.
En medio de tantas innovaciones, lo que la Biblia nos enseña a apreciar es la magnífica obra de Dios por medio de Jesús y sus discípulos. Hoy hablaremos del obrero, del que acepta el mensaje y de la magnificencia de la obra de Dios. Entonces vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Lucas capítulo 10, del versículo 1 al versículo 24. Amén. Dice así: después de esto, el Señor escogió a otros 72, algunas versiones dicen 70, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Salen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. Versículo 3. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, me rechaza el que me envió. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten a tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios, e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hasta ahí. Entonces lo que vemos a primera vista es que es un pasaje realmente muy extenso. Y bueno, vamos a comenzar para que no nos coja la tarde. Empieza con mi reloj. Entonces, de aquí pude seleccionar 3 puntos. Y el primer punto lo llamé los obreros escogidos, que va del versículo 1 al versículo 12. Los obreros escogidos. Entonces, Jesús desea enviar mensajeros delante de él. Eso es lo que nos empieza a decir el pasaje.
Esto con la intención de que predicaran que el reino de Dios está cerca. Y antes que nada, lo primero que me sorprende del pasaje es la cantidad de personas. Porque, bueno, Lucas es el único evangelio que habla que manda alrededor de 70, 72 personas, pero realmente es mucha cantidad. Es básicamente como si la iglesia aquí de Medellín fuera escogida casi que en su totalidad para ir y anunciar el mensaje. Entonces estamos hablando casi como esta cantidad de personas. Hagan de cuenta que Jesús los escogió a ustedes. Pues, eso suena como curioso, pero más o menos somos casi que la misma cantidad. También les dijo que fueran de dos en dos. No necesitan ir allá, pero en Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Entonces yo pienso que esa parte de ir en dos básicamente era por esa compañía, por ese apoyo que se podrían dar mutuamente. Y el hecho de que fuera alrededor de 70, 72 personas era que Jesús realmente quería generar un impacto. Y realmente ese impacto se logró. Y luego vamos a ver por qué. En el versículo 2 dice: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Entonces Jesús primero empieza reconociendo que realmente es bastante la cosecha, pero son pocos los trabajadores. Y es interesante cómo Jesús relaciona el anunciar el mensaje como un trabajo. Y ojo que con esta imagen nos vamos a quedar un poco. Y resulta que aparte de que les dice que eso va a ser un trabajo, les dice que van a estar en riesgo. ¿Por qué? Porque van a ser como corderos en medio de lobos. Entonces, si lo ponemos en términos de una oferta laboral, yo pienso que ninguno de nosotros estaríamos como dispuestos a aceptar esa oferta. Primero, usted va a ser trabajador mío, pero segundo, donde va a ir, va a estar en juego su vida. Yo pienso que nosotros tendríamos que decir: uy, me tienen que dar mucha plata pues para ir por allá. No sé, es como si te dijeran, pues ya de esas zonas tal vez no estén tan pobladas de esos grupos de las Bacri, pero como bueno, vas a ir a la última región del Caguán y vas a tener allá que anunciar el mensaje, pero ojo que allá hay bandas que no permiten que se predique la palabra. Pues yo pienso que, ay, fue madre. No, y aparte de eso, vean el pago que van a recibir. Esa imagen la podemos relacionar como cristianos en medio de tal vez musulmanes radicalistas. ¿Por qué? Porque recordemos lo estrictos y tradicionalistas, religiosamente hablando, que buscaban ser los judíos de esa época. Pues recordemos que apedreaban a las personas, las metían fácilmente a la cárcel por asuntos religiosos. Y Jesús, el mensaje de Jesús se centraba más en el amor al prójimo y en el amor a Dios. Entonces a lo que Jesús realmente los estaba invitando a ellos era a ser básicamente rechazados, perseguidos y asesinados. Qué tremenda oferta laboral, ¿cierto? Para el que necesite buscar empleo. ¿Por qué decimos que hasta asesinados? Vamos a una escritura que está en Juan capítulo 16 versículo 2. Amén, dinos. Señalen por favor ese pasaje que nos vamos a quedar y vamos a Juan. Juan 16 versículo 2. Y esto era básicamente lo que le esperaba a estos trabajadores. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Imagínense. Pues realmente era un asunto demasiado complejo. Y aún peor, Jesús les dice que no podían llevar nada de lujos. Nada de nada, a tal punto
de que básicamente iban con lo justo y necesario. Para nuestro contexto colombiano, digamos que no estamos en ese ámbito de que sean tan radicalistas, pues realmente Orlando nos compartía un día una noticia de que aquí era donde más amenazaban tal vez a pastores, a líderes, pero no es demasiado común ver en las noticias que asesinan a los líderes, por decirlo así, a comparación de otros países. En el versículo 4 dice: no lleven monedero, perdón, volvamos otra vez a Lucas, por eso lo vamos a tener presente. Dice: no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Quiero que pensemos en esa figura de obrero, o sea, de trabajador. Jesús menciona que no deben de llevar ni monedero, ni bolsa, que básicamente era una bolsa de piel donde guardaban provisiones, y sandalias, pero no quería decir que se fueran pues a pie descalzo, sino que no llevaran zapatos de repuesto, ni que se detuvieran en el camino a saludar a nadie. Esto da a entender de que era algo urgente, de que era algo necesario. Es exactamente lo que hace un obrero o un trabajador. Y pónganse a pensar, yo sé que la mayoría de los que están aquí trabajan, no han trabajado, pero cuando ustedes van al trabajo llevan justamente lo necesario, ¿cierto? Ustedes, el dinero que me van a gastar para los pasajes, tal vez para comprarme, no sé, un tinto y una empanada, un buñuelo. Normalmente no van a llevar ropa de repuesto, al menos de que su trabajo así lo exija. También, ¿qué más no van a llevar? Pues lógicamente no van a llevar otro par de zapatos, al menos de que el trabajo así lo exija. Y si van, digamos, trabajan en la mañana, no se van a poner en la salida a hablar con el vecino, que con el amigo, no, si van es para el trabajo. Entonces, interesantemente, Jesús nos pone ante esta situación una imagen de que el que envía el mensaje es un trabajador, es alguien realmente que trabaja. No es alguien que, ay no, hoy voy a salir a anunciar, mañana no, hoy voy a salir a anunciar, mañana no. Realmente esto se trata de un trabajo. Y Jesús les dice que les va a dar lo necesario. Vamos a una escritura que está en Mateo 6:25. Listo, Mateo 6:25 dice, vamos a leer del 25 al 33. Esto va a ser un poco largo, pero necesitamos leerlo. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Mateo 6:25, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y tal vez esta escritura sea un poco difícil de creer, sobre todo para los que nos visitan. Pues ¿cómo es posible de que Dios nos diga que no nos preocupemos por eso, si es algo que necesitamos a diario?
pues a diario necesitamos desayunar, a diario necesitamos almorzar, a diario necesitamos comer, ¿cierto? O alguno acá vive del sol. Un día escuché una historia de un señor en la India que supuestamente se alimentaba del sol, pero no sé, yo pienso que ese no es nuestro caso, pues. Tal vez sea difícil de creer, pero yo puedo dar fe de que eso es cierto. Hace años mi familia pasó por una crisis económica difícil, porque teníamos deudas millonarias, bastante grandes, y realmente en nosotros estaba la preocupación, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo pienso que esa era la pregunta que nos hacíamos más o menos cada mes que venían las cuentas a pagar. ¿Qué íbamos a hacer? O a mitad de mes, ¿qué íbamos a hacer? Y tal vez mi familia cometió errores financieros, tal vez no tomamos las mejores decisiones, pero a pesar de eso, algo que sí pudimos ver es que Jesús, Dios, nunca nos abandonó. Y Él siempre estuvo ahí, dándonos lo necesario para el día a día. Y yo me acuerdo que a pesar de que debíamos millones y había momentos en que hasta teníamos, por decirlo así, conflictos entre nosotros por esa parte económica, nunca nos faltó el desayuno, nunca nos faltó el almuerzo, nunca nos faltó la comida. Y yo pienso que en parte fue por esto, porque nuestro enfoque seguía siendo el reino de Dios. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi madre y mi abuela todavía no se habían bautizado, entonces mi hermano les compartía a ellas, les leía la Biblia, yo también buscaba orar mucho por ellas. En ese tiempo también yo asumí el liderazgo de los solteros, entonces pues el líder estaba tirado, los demás a veces daban ejemplo. Y para acabar de ajustar, en esa época de oscuridad financiera, llega Jenny, y uno bien tirado, y uno la verdad sí le da, pues Dios realmente nos manda a ser organizados en esa área, y la llegada de Jenny yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué pones a esa mujer justo en este momento de mi vida? Y bueno, y lo bueno fue que la fidelidad a Dios da frutos, y no necesariamente fueron frutos económicos, porque Jenny aceptó a este pobre arrimado, por decirlo así. Pero a pesar de eso, Dios se mantuvo fiel con nosotros, y Dios le ayudó mucho a ella a tratar eso en su corazón, a poderme aceptar así, y también Dios me ayudó mucho en terminar mis estudios, ahorita ya estar trabajando, pero ha sido eso, el no desenfocarnos en buscar el reino de Dios. Y yo te animo a eso, a que si tienes preocupaciones, a que si estás pasando por dificultades, el primer llamado de Dios no es realmente buscar esa directa solución. El primer llamado realmente es buscar el reino de Dios. Y todo lo demás, Dios hará algo. De eso tengo fe, y eso lo he podido comprobar en mi vida. Y los demás hermanos, muchos pueden dar fe también de eso. Bueno, aparte del sustento de Dios, el énfasis que quiero hacer aquí es que nosotros no somos empleadores, y tengamos eso muy presente. Nosotros como discípulos, como creyentes, no somos empleadores, nosotros realmente somos empleados de Dios. ¿Esto por qué? Porque a veces intentamos ceder esa responsabilidad que Dios nos dio a otra persona, y realmente nos podemos excusar en muchas cosas, y lo que Dios quiere es que como empleados cumplamos nuestras funciones. Y para que eso quede un poco más claro, voy a responder a unas preguntas clave. ¿Listo? Ojo pues a las preguntas, porque tal vez algunos se encasillaron en esas preguntas. La primera pregunta: ¿a quién Jesús escoge para ser obrero? A sus seguidores, es decir, a sus discípulos. ¿Eres discípulo? Entonces esa responsabilidad es para ti.
Otra pregunta. ¿Yo debo de ser mensajero de Jesús así no tenga el don? Porque nos podemos ir por ese lado. Ay, no, pero es que yo no tengo el don de compartir la fe. Yo soy alguien tímido. Yo también lo tengo que hacer. Vamos ahí mismo a Mateo 28. Mateo 28, 18. Para que después no digan que es una carga que yo estoy poniendo y que quiero el mal para ustedes y el bien para mí. Mateo 28, 18 dice, es Jesús hablándole a sus discípulos en general. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, básicamente lo que nos dice la Escritura es que todos los discípulos tenemos esa responsabilidad, independientemente si tenemos el don o no. Cada uno es responsable como trabajador delante de Dios de mirar qué le va a presentar. Ahora, ¿debo viajar para cumplir esto? Porque pareciera pues como si esto se tratara de un viaje misionero. Y la respuesta es no precisamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de anunciar el mensaje, de compartir nuestra fe, esto lo podemos hacer con nuestras personas más cercanas. Empezando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, hasta con las personas con quien trabajamos, sin dejar de trabajar lógicamente. Pero es nuestro círculo más cercano, nuestra zona. Entonces no necesariamente nos tenemos que meter esa idea de que debe ser como un viaje misionero como los que hacía Pablo, que duraba meses o años. No necesariamente, aunque si tú sueñas con un viaje misionero sería maravilloso. La otra pregunta, ¿con qué prioridad debo cumplir el anunciar el mensaje? Ojo con esa pregunta, ¿con qué prioridad? O sea, ¿qué urgencia debo tener de compartir el mensaje, de compartir la fe? Con la prioridad de saber de que al ser un trabajador, el jefe te va a pedir cuentas de lo que hiciste o no. Esa es nuestra prioridad. Al ser empleado, el jefe te va a pedir cuentas. ¿Realmente compartiste tu fe? ¿Realmente fuiste un mensajero o no? Y te aseguro, y no quiero estar ahí, que si no lo hiciste, Dios te va a pedir cuentas de eso. Ahora, ¿cómo están tus planes en relación a anunciar el mensaje? Porque normalmente, no sé si has hecho la lista de sueños, pero normalmente eso no está en nuestra lista de sueños. Un viaje misionero. Compartir mi fe a mis vecinos, compartir mi fe a mi zona residencial. Eso normalmente no está. Hay otras cosas, pero eso normalmente no está. Y es interesante que lo tengamos presente porque Jesús realmente tenía ese plan. Jesús tenía el plan de enviar primero a los mensajeros para luego él llegar y terminar de anunciar el reino de Dios. Entonces, ¿qué tanto nos preocupamos por la cosecha? Yo te animo a que te preguntes eso, ¿qué tanto te preocupas por la cosecha? Si nos visitas, te animamos a que seas discípulo de Jesús y que sueñes con llevar el mensaje. Juan 8:32, no hay necesidad de ir allá, dice que un discípulo de Jesús es quien se mantiene fiel a sus enseñanzas. Eso es un discípulo de Jesús. Un verdadero creyente piensa en la cosecha, como lo enseñó Jesús. Te invito a pensar si realmente vas en línea con lo que dice la palabra o no. Y recordemos que el empleador nos va a pedir cuentas de ese trabajo. Hay más preguntas para resolver, pero espero que el resto de la predicación te ayude. ¿Listo? Vamos al versículo, otra vez volvamos a Lucas
Lucas 10, vamos al versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 y 7. 5 al 7. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a ustedes. Si hay alguien allí digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Entonces, básicamente esa parte, estaba leyendo algunos comentarios porque no entendía bien qué significaba paz a esta casa. Yo lo veía más como algo cultural, como cuando uno va a una casa de paisa y dice, hola, ¿qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué tal? Pero ellos utilizaban como paz a esta casa con el fin de mirar si iban a ser bien recibidos o no. También dice, quédense, coman y beban, no anden de casa en casa. Y yo pienso que, sobre todo a los hombres, no sé a las mujeres, pero es algo muy significativo, porque es que un hombre con la barriga vacía definitivamente no piensa bien, no piensa claramente. Y esto me hace pensar en la comida que he podido tener con los que he podido estudiar la Biblia. Y ellos saben que lo primero que yo hago, bueno, ¿qué vamos a comer? Pues realmente no es qué vamos a aprender hoy de la escritura, y no, venga, ¿qué vamos a comer? Porque es que primero calmemos este asunto para luego ir hacia el otro asunto. Y yo pienso que es algo muy bueno y es algo que Dios da. Realmente como decía la anterior escritura, el que se pone su mirada en el reino de Dios va a recibir todas estas cosas y realmente tiene derecho a eso. También dice que esta parte nos invita a no estar dispuestos ni a tener juicios de valor a la hora de llegar a un lugar o persona que nos acoja, porque tal vez esa también sea una de nuestras tendencias. Llegar a pensar que tal vez la persona que va a recibir el mensaje no sea merecedora de ese mensaje, y de eso se va a encargar Dios. En esta parte también quiero hacer un paréntesis y hablar sobre los superapóstoles, ¿cierto? Los que están de moda, los que últimamente ponen en los carteles de que nos va a visitar el apóstol tal o este otro, porque si nos ponemos a comparar lo que hoy nos tiene, lo que hoy nos ofrece Dios a lo que esta gente quiere implementar o quiere implantar en la religiosidad de las personas, vemos que es muy diferente. Dios aquí ofrece lo básico, ¿cierto? ¿Qué es lo básico? Usted va a tener para comer, gracias a Dios. Usted va a tener en que hospedarse, pero hasta ahí llega. Usted va a tener lo necesario. Pero pareciera que a estos nuevas personas superapóstoles quisieran que todas las personas llegaran con todo lo que tuvieran a ofrecérselos a ellos. Si vemos la diferencia, ¿cierto? Y realmente no es algo que enseña la Biblia. La Biblia enseña realmente que un líder o que un mensajero debe tener una posición, una postura de humildad, una postura realmente no de riquezas, sino hasta de pobreza. Y esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, la iglesia el año pasado tuvo la oportunidad de que varios hermanos fueran a Mocoa y ver muchas necesidades. Pero estos hermanos no fueron con mucha plata ni nada, fueron con cierta ayuda, pero lo más importante, iban con la palabra de Dios. Y eso era lo que tenían que ofrecer, la palabra de Dios. Y ellos nos compartían que a veces las personas de allá les ofrecían comida. Y sabemos pues que por lo que pasó, las condiciones de salubridad realmente eran muy pésimas, o realmente no eran muy buenas, y que les ofrecían cosas y ellos la pensaban, como, ay, pues madre, si será que nos comemos eso, apenas nos caiga mal. Pero bueno, ellos oraban por los alimentos y Dios hacía lo que hacer. Pero de eso se trata, de ser recibidos con lo que la persona tiene, de ser recibidos buscando más
el bienestar para el otro que el bienestar para uno. O por ejemplo lo que nuestros valientes hermanos en Barranquilla, Mauro y Isa, hicieron por allá. Pues realmente uno pensaría, uy, se fueron allá como evangelistas, como misioneros, excelente, seguramente les va a ir muy bien y seguramente les fue muy bien, pero yo la verdad creo que ellos volvieron más pobres de lo que se fueron. ¿Cuándo, Mauro? Más o menos. Pero esa es la tendencia, tal vez hoy del mundo, de que no, si vas a ser líder, si vas a ser misionero, si vas a ser evangelista, te vas a llenar de plata. Pero lo que dice la Escritura es realmente que un líder, un mensajero, debe vivir con lo necesario. Y si tiene con qué comer y dónde quedarse, hasta ahí le basta. Esa Escritura nos ayuda también a entender que Dios cumple lo que promete. Y si Dios es nuestro jefe, ¿acaso no se encargará de nuestras necesidades? Y debemos de pensar en eso. Si Dios es el que nos contrata, ¿será que Dios no se va a encargar de eso que necesitamos? Por supuesto que sí. En el versículo 9 dice: sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. El obrero debe tener claro cuál es el mensaje. Eso es muy importante. El reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Será que él dice la prosperidad y la sanidad de Dios está cerca? Para nada. Lo que se anunciaba era el reino de Dios. Eso es lo importante, el reino de Dios. El mensaje no es ni prosperidad ni sanidad. Y si hoy vienes pretendiendo escuchar un mensaje de prosperidad y sanidad, no lo vas a escuchar, porque eso no es lo que nos dice la Escritura. ¿Sabes qué nos dice la Escritura? Anuncien el reino de Dios. Eso es lo que quiere que la Escritura nos diga que compartamos. Otra cosa es que para esa época el mensaje del reino de Dios fuera confirmado con milagros. Eso es otra cosa. Pero resulta que hoy tristemente se ha hecho de los milagros y la sanidad un mensaje. Ojo, hoy en día ya no es el reino de los cielos, sino el mensaje ya viene siendo los milagros, la prosperidad y la sanidad. Y resulta que eso no lo enseña la Escritura. El peligro de esto es que las personas, si ustedes observan bien, tienden a poner más su mirada en los hombres en vez de Dios. Ay, este tal pastor, tal líder me va a hacer el milagrito. Esta iglesia es la que me va a sacar de la situación por la que yo esté. No, eso no es lo que promete la Biblia. Lo que busca la Biblia, lo que quiere es anunciarte el reino de Dios. Seguramente el reino de Dios te va a ayudar en muchas de tus necesidades, o hasta te genere más necesidades. Pero lo importante es reconocer cuál es el mensaje. Nosotros debemos de tener claro cuál es el mensaje. Y recordemos que el mensaje ya fue confirmado por milagros. No necesitamos buscar más milagros. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 30. No, Orlando, ese tiempo no me va a dar. Juan 20, 30. Dice así, Juan 20, 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y si entendimos bien, hay las señales, los milagros que necesitamos presenciar o que necesitamos entender para creer, están en las Escrituras. No están fuera de la palabra, sino que están adentro de la palabra. Y si tú estás buscando milagros, prosperidad afuera de la palabra para creer, vas por un mal camino. No vas a encontrar realmente el reino de Dios. Vas a encontrar otras cosas. Tal vez puedas que encuentres dinero, pero tal vez no vas a encontrar el reino de Dios. Tal vez puedes que encuentres la sanidad de una enfermedad,
pero no vas a encontrar el reino de Dios. Y eso es lo importante, ese es el mensaje principal. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Lo voy a sintetizar, ¿listo? Como por cuestiones de tiempo. Es el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Es más una cosa espiritual que otra cosa. No se trata ni de palacios, ni de ser ricos aquí en la tierra, ni de tener salud en abundancia, nada de eso. Es el gobierno de Dios en tu corazón. Y tú necesitas preguntarte, ¿será que Dios gobierna tu corazón? ¿Será que Él es el que dirige tus pensamientos, guía lo que haces, controla tus impulsos? ¿O realmente simplemente eres tú el que maneja todo tu ser? Recuerda eso, el reino de Dios está relacionado con el gobierno de Dios en tu vida. Necesitas preguntarte eso, ¿qué tanto gobierna Dios mi vida? En el versículo 11, volvamos por favor a Lucas 10, eso va a ser como un yo-yo, ¿cierto? Dice, pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Y es interesante porque el obrero aquí no se encarga de impartir justicia, el obrero aquí simplemente se encarga de anunciar. Eso es lo que debemos hacer. Y por eso es importante que nosotros no lo tomemos personal a la hora de anunciar. Pues, ay no, y si no nos creen, pues nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo. Pero Dios es el que se encarga del juicio. Nosotros como obreros realmente no tenemos derecho a emitir un juicio de salvación o no. Vamos para el segundo punto. Brando, podemos ir hasta las 50. Dice, el que acepta el mensaje me acepta también a mí. Así se llama el segundo punto que va del versículo 13. Entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás levantado hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Y para entender este pasaje, primero quiero mencionar que interesantemente en el versículo anterior habla de que les aseguro que le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo, o sea, a ese pueblo que no reciba el mensaje. Y recordemos cómo le fue a ese pueblo, le fue realmente muy mal. Solamente se salvó Lot y su familia, excepto su esposa que volteó y se convirtió en sal. Hay otro castigo aparte de la destrucción física, sí. Y tengan muy presente esto, no todo se paga en esta vida, porque nosotros pensamos, no, el que hace las cosas malas las paga en esta vida. Puede que sí, puede que no. Hay muchos que mueren, malvados que mueren de viejos, y eso no quiere decir que Dios no les va a pedir cuentas. Es decir, no solo hay castigo en esta vida, sino en la venidera. No todo se paga en esta vida. Y si nos visitas, Dios te va a pedir cuentas de lo que escuchas hoy. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Corazín, Betsaida, Tiro y Sidón. Y para este pasaje les voy a mostrar un mapa. Vamos con el mapa mundo. Vamos a viajar a Tiro y a Sidón, a Capernaúm, a Betsaida. Entonces aquí tenemos el mapamundi, ¿cierto? Entonces nosotros estamos por acá. Vamos pues, ubíquese, no se vayan a perder en el viaje. Y nos vamos a dirigir al
mar Mediterráneo, y a esta zona que, por decirlo así, ya hace parte de Irak, Jerusalén, Siria. Listo, entonces aquí vamos a colocar un zoom, sobre todo en esta parte. Ojo, para que se ubiquen geográficamente. Ahora sí, primero lado. Entonces aquí ya llegamos a esta parte, por acá está el mar Mediterráneo, aquí ya estamos haciendo zoom. Eso. Ajá. Y resulta que aquí ya estamos en Galilea, la zona de influencia de Jesús. Y recuerden que de ¿cuáles pueblos están hablando? Corazín, Baranaí, de Betsaida, de Capernaum. Entonces eran pueblos realmente muy cercanos, ¿cierto? De esos pueblos son de los que Jesús está hablando. Pero para hablar de estos pueblos, Jesús menciona otros dos pueblos. ¿Listo? Primero los de arriba, por favor. Que son Tiro y Sidón. Listo, entonces vamos a una escritura que está en Ezequiel, versículo 26, que nos van a hablar qué pasó con Tiro y con Sidón, que la escritura lo menciona. Ezequiel 26, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así mientras ustedes están llegando. El día primero del mes primero del año 11, el Señor me dirigió la palabra. Tiro ha dicho de Jerusalén: las puertas de las naciones se han derrumbado, sus puertas se me han abierto de par en par, y yo me estoy enriqueciendo mientras ellas yacen en ruinas. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: Tiro, yo me declaro contra ti, y así como el mar levanta sus olas, voy a hacer que contra ti se levanten muchas naciones. Destruiré los muros de Tiro y derribarán sus torres, hasta los escombros barreré en su lugar. La dejaré como roca desnuda, quedará en medio del mar como un tendedero de redes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Tiro será despojado de las naciones, y sus poblados, tierra adentro, serán devastados a filo de espada. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces vemos que lo que estaba haciendo esta población era básicamente aprovecharse de la situación de Israel para enriquecerse ella misma. Y Dios ve esto y aplica justicia contra Tiro. Y básicamente algo parecido pasó con Sidón. Listo, entonces ya más o menos entendemos por qué mencionó a Tiro y por qué mencionó a Sidón. Entonces, otras escrituras nos van a hablar de Tiro y Sidón, pero yo las voy a tener acá, no las voy a decir. El que las necesite me las pregunte. Hay una en Isaías, otra en Ezequiel, otra en Amós, etc. Las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, que las mostramos en el mapa, eran ciudades realmente incrédulas, tanto que Jesús había hecho numerosos milagros allá. Eso lo podemos ver, los que están tomando nota, en Mateo 4:24, Mateo 8:36, Mateo 9:35. Jesús mismo dice que el juicio será más terrible para ellas, y eso nos deja aquí una gran enseñanza. ¿Saben cuál es la enseñanza? El juicio será más fuerte para los que han escuchado el mensaje y no creen. Esa es la enseñanza que nos deja esa parte. El juicio será más fuerte para si nos visitas, para ti. Perdón por... Bueno, si eres creyente, lógicamente también para ti. Pero hablando en serio, tú que nos visitas, ¿cómo quieres que sea tu juicio? ¿Estás segura que tu vida muestra realmente arrepentimiento? Porque eso era lo que buscaba Jesús. Arrepentimiento. ¿Será que tu vida realmente muestra pureza, fidelidad, integridad, verdad,
justicia, humildad, dominio propio, fe. ¿De verdad quieres seguir siendo arrogante, incrédula o incrédulo, como estas ciudades? Porque el plan de Dios realmente es salvarte en el día del juicio. Es más, la predicación del Evangelio busca salvarte, no busca condenarte. Ya para el siguiente punto: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Y aquí algo para resaltar, que es desde el versículo 17. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y esa es la idea principal ahí. No le voy a dar muchas vueltas a eso. A Dios realmente no le va a sorprender, o lo que realmente nos debe alegrar no es lo que podamos hacer, sino simplemente que nuestro nombre está escrito en el cielo. Eso es lo principal. Y tengan mucho cuidado, porque recuerden que las señales para confirmar el Evangelio ya se hicieron, porque hoy personas utilizan esta escritura, entonces en las iglesias se llevan serpientes o se hacen shows que nada tienen que ver con el Evangelio, y buscan más distraer a las personas de la verdad. Y la verdad es que Dios quiere que tu nombre esté en el libro del cielo. En el versículo 21, aquí está la tarea. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escogido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Recuerdan la prédica de Julián? Si nos visitas por primera vez, te motivo a que veas esa prédica, porque intentar resumir eso sería como opacar un poco la prédica de Julián. Entonces los invito, porque Julián predicó pues eso. La última vez, en el versículo 22 dice: Mi Padre me ha entregado todas las cosas, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse. Entonces básicamente nos habla de ese íntimo vínculo que tiene Dios con su Hijo, y el cual es capaz de revelar solo a quien Él quiera. El versículo 23 y 24 nos van a hablar que dichosos los que pudieron haber presenciado esto, y hoy en día realmente nosotros somos los dichosos, porque aunque no lo pudimos presenciar, lo podemos apreciar. ¿Listo? Y ya para terminar, para que después me diga Rocho que me pasé, dice la conclusión: en un mundo donde lo que se busca y se predica es la comodidad y el bienestar propio, el llamado de Jesús sigue siendo el mismo: anunciar el mensaje como corderos en medio de lobos, tomando esta responsabilidad realmente como un trabajo y no como algo opcional, recordando que somos embajadores y que un rechazo a nosotros es un rechazo directo a Dios, y que esto que hagamos siga siendo para la gloria y la honra de la magnífica plan salvador de Dios. Muchas gracias.